Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Asesinos en serie, una temática yo diría que bastante habitual en los podcasts y programas alrededor del mundo del misterio. Supongo que pues a consecuencia de esas supuestamente enrevesadas mentes que no dejan de ser misteriosas y bastante jugosas a la hora de ser analizadas por los expertos. Me refiero a las mentes de estos asesinos en serie, de cómo pueden cometer sus villanías y fechorías y en muchos casos ni siquiera pensar que lo que están cometiendo es un mal acto. Bien, me voy a centrar en un personaje que quizá no es demasiado conocido a nivel general o a nivel mundial, no uno de los grandísimos asesinos en serie de los que todo el mundo ha oído hablar, sino que me voy a quedar pues en la ciudad que tanto estimo y en la cual me ubico y desde la cual Planeta Cero es creado para todos vosotros. Me voy a quedar en Glasgow, en la gran urbe escocesa, la ciudad más grande de Escocia, y aquí vamos a analizar a uno de los personajes que quizá más pánico causó en la ciudad a lo largo del siglo XX, concretamente en la década de los años 60, bueno, realmente solamente a lo largo de 2 años, y un personaje del cual se ha seguido hablando décadas y décadas después, y sobre el que han seguido habiendo investigaciones policiales, artículos periodísticos, incluso algún que otro libro al respecto, pero un personaje que, por ejemplo, fuera de Glasgow y de Escocia, ya más en general, pues tampoco ha sido demasiado radiado y del cual es posible que ni siquiera hayáis oído hablar jamás. Se trata de Bible John, Biblia John, y pronto veremos por qué este seudónimo de Bible y por qué lo de John, porque ni siquiera sabemos si realmente el personaje en cuestión, su nombre de pila era John. Bueno, con esto ya os podéis imaginar que la conclusión de los actos de este individuo o la investigación final no llegó a buen término. Si ni siquiera sabemos si realmente se llamaba John, es que efectivamente jamás fue atrapado. Vamos a meternos directamente en la historia. Desde luego es un personaje muy jugoso. Yo, a medida que he ido investigando y entresacando toda la historia, ¿no?, de los asesinatos y demás, desde luego para una persona que es de Glasgow o que reside en Glasgow o que ha estado aquí durante algún tiempo, si alguno de vosotros incluso ha visitado Glasgow, pues es más que interesante la historia, puesto que prácticamente todos los lugares de la ciudad se ven inmersos en estas extrañas aventuras, asesinatos, etcétera, cometidos por el individuo, por Bible John. Vamos a empezar con los datos generales. Bible John era un asesino de mujeres medianamente jóvenes, entre 25 y 32 años, o al menos sus 3 víctimas reportadas, las 3 víctimas, ya que solamente fueron 3, conectadas con Bible John, pues estaban entre estas edades, entre 25 y 32 años. Veremos que con también algún que otro tema común que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, todas ellas eran madres, y en cuanto al aspecto físico, todo con el pelo moreno también. Bueno, había bastantes correspondencias en estas 3 mujeres, y veremos que todos los asesinatos giran en torno a una sala de baile, que al parecer es donde Bible John iba a conseguir a sus víctimas. Estoy hablando de una sala que además es bastante popular, incluso hoy en día todavía sigue abierta, ahora más como sala de conciertos realmente, pero fijaos, estamos hablando de la década de los años 60 del siglo XX,
Con lo cual, una sala mítica como es Barrowland, que está ubicada en la parte este de la ciudad, muy cerca de Barras Market, cerca del centro de Merchant City también, pero bueno, ya más tirando hacia la zona este. Una atracción turística que hay en Glasgow es el Barras Market, que es un mercado que existe, bueno, pues con diferentes edificios donde se vende absolutamente de todo. Es el típico mercado callejero que abre los fines de semana, que está ubicado en lo que era el antiguo barrio irlandés, el barrio de Barras, y justo allí, muy cerca, en la parte trasera del mercado, está esta sala de baile que, insisto, a día de hoy continúa funcionando. Barrowland, en muchísimos casos veréis bandas que vienen a hacer sus recitales de rock and roll, bueno, de todo tipo de música realmente, a Glasgow, y el lugar en el que realizan el recital es Barrowland, con lo cual la sala sigue abierta y sigue teniendo una gran importancia. Pues bien, en aquella época, estamos hablando de los años 68 y 69 del siglo XX, nuestro amigo protagonista de hoy, Bible John, pues parece ser que era un asiduo de esta sala y era donde conseguía a sus víctimas. Vamos a hablar de las 3 víctimas oficiales, o al menos de las 3 víctimas que fueron las que iniciaron la investigación, y de los 3 casos en particular. Y así veremos coincidencias, diferencias y bueno, y el modus operandi, al fin y al cabo, de este extraño individuo que, insisto, jamás llegó a ser atrapado. O quizás sí, pero la cuestión es que siempre fue algo que no se supo, puesto que no se le consiguió identificar ni hacerla responsable de estos crímenes. Comenzamos con la primera víctima, una enfermera de 25 años, de nombre Patricia Docker. Pues bien, Patty Docker era una madre separada, tenía un niño y bueno, en el día 22 de febrero del año 1968, una noche como otra cualquiera, Patty decide irse por la noche pues a mover un poco el esqueleto, a bailar, en principio, y según le comenta a sus padres, con los cuales estaba viviendo en aquellos momentos después de su separación, pues se va a bailar a la sala Majestic, a la Majestic Ballroom, que está ubicada en el centro de la ciudad, concretamente en Hope Street, muy cerca de la Central Station, de una de las estaciones de ferrocarril de la ciudad de Glasgow. Bien, curiosamente, y aquí viene un giro del destino que fue bastante letal para ella, al final de la noche, o tras unas cuantas horas de estar en esta sala, en la Majestic, decide acabar su sesión, acabar su noche en la sala que era por aquel entonces pues bastante famosa y donde se movía casi todo el cotarro en Glasgow por aquellos tiempos. También, al parecer, el día concreto en el que ella decide acudir a Barrowland después de estar en Majestic, había una fiesta especial para mayores de 25 años, con lo cual, bueno, ella, que tenía 25, pues suponemos que iría a bailar, a buscar pareja, en fin, lo que fuera. Y finalmente, pues decide dejar la sala Majestic y marcharse a Barrowland. Y aquí, en principio, acaba todo lo que se sabe de la investigación del previo a lo que luego sucedió en la sala, que es algo de donde realmente no se pudo recoger prácticamente ningún testimonio, salvo que efectivamente ella acudió a esta sala, entró en la sala y efectivamente testigos la vieron entrar. Salir, pues lógicamente salió con alguien, con Bible John, y a la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado a la puerta de un taller en la zona sur de la ciudad, concretamente en la zona de Battlefield. Al parecer, un hombre que iba paseando por la mañana, pues encontró un cuerpo desnudo. Al parecer tan solo llevaba, la única prenda que había cerca del cuerpo era un zapato que estaba tirado en mitad de la acera. Y bien, una vez que fue examinado el cuerpo, pues se encontró que no había ningún tipo de signo, ningún signo de abuso sexual. Y el motivo de la muerte, el cuerpo presentaba bastantes golpes, con lo cual había sido golpeada, pero el motivo de la muerte había sido un estrangulamiento
y parece ser que por las señales que había en el cuello, posiblemente con un cinturón, posiblemente había sido estrangulada con un cinturón. Entre los testigos parece ser que una mujer escuchó a altas horas de la noche los gritos de una mujer, posiblemente de Patty, gritando déjame, por favor, just leave me alone, please, leave me alone. Y bueno, esto fue el único testimonio medianamente que podía recoger que efectivamente había sido asesinada pues, cerca del lugar donde se encontró el cuerpo, en esta zona sur de la ciudad, en la zona de Battlefield. Obviamente ningún testimonio sobre el agresor y bueno, aquí comienza una investigación, insisto, estamos hablando de los inicios, finales de febrero del año 1968. Y recalco la fecha porque el siguiente cuerpo que se va a relacionar con la investigación no se encontrará hasta agosto de 1969, más de un año después. Y pasamos a esta segunda víctima y enseguida veréis bueno, pues las concordancias y las no concordancias y las diferencias que hay y cómo en un principio la investigación quedó separada, un caso del otro. El caso de Patricia Tucker seguía abierto, lógicamente, más de un año después, porque no se había encontrado al asesino. Y nos trasladamos a la historia de Jemima McDonald, que es una mujer de 32 años y que también es madre, en este caso de 3 hijos. Bien, el 16 de agosto de 1969, yo insisto, fijaos que la fecha ya es más de un año después, era un sábado noche, y bueno, os podéis imaginar, sábado noche, Barrowland, la misma sala de baile, pues en su punto álgido, muchísima gente en la sala. Y aquí sí que hay muchos testigos o cuanto menos unos cuantos, que la ven a esta señorita Jemima compartir la noche dentro de la sala con un hombre alto. Esta es la descripción que hacen del que era su acompañante, un hombre alto en sus últimos 20, como mucho en sus primeros 30, un hombre muy elegante, con muy buena presencia, bien parecido, ropas muy elegantes, muy aseadas, pelo corto, oscuro y, por lo visto, la forma de hablar, lo que recuerdan los testigos es que denotaba un acento característico de Glasgow, que, bueno, en Glasgow hay un par de acentos bastante característicos dentro de la ciudad. Los que hayáis estado en la ciudad, pues seguramente lo sabréis, el Glaswegian, que incluso hay quien lo denomina como un dialecto o un idioma propio. Pues bien, era una persona que sin ninguna duda, sin lugar a equívocos, era de Glasgow, o cuanto menos tenía este acento. Y al parecer, los testigos recuerdan que este hombre, dentro de la descripción, este hombre lo que más hacía mientras estaba hablando con esta mujer, con Jemima, era básicamente lanzar citas bíblicas. La mayoría eran citas del Antiguo Testamento. En fin, posiblemente de aquí, y aquí es cuando empieza la leyenda de este sobrenombre al que se le pone, que es Bible John, aunque luego veremos el porqué finalmente de este apelativo que se le pone al asesino en serie. Pero efectivamente aquí empieza a demostrar ya esa tendencia, ¿no?, un tanto extraña, a estar con una pareja, con una mujer, y bueno, no sabemos si para engatusarla o para simplemente hacérsela interesante, no hacía más que lanzar citas bíblicas. Bien, a la mañana siguiente, realmente no fue a la mañana siguiente en este caso, sino que transcurrieron al parecer 2 días. No fue a la siguiente mañana, sino 2 días después. También por la mañana comienzan a haber rumores de que se ha encontrado un cuerpo en la zona de Bridgeton, bastante cerca, por cierto, de donde está la sala en cuestión, la Barrowland, también en la zona este de la ciudad, concretamente en McKeith Street, que es uno de los callejones de esta zona de Bridgeton. Alertada, puesto que era quien estaba cuidando a los niños de Jemima, su hermana Margaret, alertada porque en ningún momento, y ya había pasado más de un día, Jemima no había vuelto a la casa. Alertada por estos rumores, Margaret sale en dirección a McKeith Street, a la zona de Bridgeton, y es ella misma quien encuentra y reconoce el cadáver de su hermana, Jemima.
Bien, Jemima había sido, el cuerpo apareció nuevamente golpeado. En este caso sí había sido violada. Había claras trazas de agresión sexual y aparecía estrangulada nuevamente, en este caso con una de sus propias medias. Curiosamente, este cuerpo, al contrario que el de Patty Docker, este cuerpo sí que aparece vestido, aunque con algunos jirones en la ropa, pero sí que aparece prácticamente vestida. Y bien, este es el segundo caso que, como veis, ya muestra algunas coincidencias. El hecho de que ambas víctimas salieran de Barrowland, o fuera el último lugar en el que se las vio. Los golpes, el estrangulamiento, todo coincide, pero la agresión sexual no. En un caso la hay, en otro caso no la hay. Y el hecho de que un cadáver aparezca desnudo, el otro aparezca vestido. Insisto, hay algunas concordancias, hay algunas diferencias. En un principio se comienza a investigar como un caso aparte, pero poco a poco parece que, y sobre todo el hecho del tema de la sala de baile, de que ambas hubieran sido allí por última vez, pues comienza a hacer que esta investigación acabe juntándose poco a poco, que vayan tomando ambos asesinatos caminos convergentes para finalmente situarlo todo dentro de la misma investigación. Una investigación que va a crecer con el tercero de los casos, que va a ser el de Helen Paddock. Se trata nuevamente de una mujer que es madre, en este caso de 29 años, y su fatal historia, en este caso, pues va a comenzar unos meses después, tan solo unos meses después del último asesinato, del de Jemima McDonald. En el caso de Helen, el 30 de octubre del año 1969, de este mismo año, pues decide salir con su hermana Jean. Ambas deciden salir por la noche e irse, cómo no, nuevamente a la sala de baile, a Barrowland. Bien, en esta sala de baile conocen a dos hombres. Curiosamente, los dos se llaman John, o al menos así se presentan los dos, y salen de esta sala de baile pues con ambos. Salen los cuatro juntos. Uno de ellos, en un momento dado, decide marcharse para retornar a su casa, tomar un bus en la zona más céntrica, en la zona cerca de Central Station, y el otro, John, decide acompañarlas, puesto que parece ser que, según dice, él vive en la misma zona. Helen y Jean, aunque no en la misma casa, pero sí que vivían en una zona muy, muy cercana la una a la otra, concretamente en la zona más al oeste de todo Glasgow, en lo que se llama el Very West End. Y concretamente una de ellas, Jean, vivía en Nicewood y Helen en Scottstown. Son dos zonas que están realmente muy cercas. Y bueno, pues en ese caso, y teniendo en cuenta que este hombre John también dice que es habitual de esta zona o que reside en esta zona, pues los tres deciden compartir un taxi. Bien, en este trayecto, que es un trayecto que lleva desde, concretamente el taxi, suben al taxi en Glasgow Cross, que es ya la zona centro, Merchant City, muy cerca también de esta sala de Barrowland. Este trayecto en automóvil, por la noche sin demasiado tráfico, puede ser de unos 20 minutos, 15-20 minutos, hasta llegar a Nicewood, que es donde una de las hermanas, Jean, pues reside y se va, y es allí donde va a bajar del taxi. Bien, en todo este trayecto, Jean, que a la postre va a resultar la testigo más valiosa, al menos la única que sale con vida de todas estas agresiones y todas estas muertes, Jean realmente, lo que luego dice la policía es que en este trayecto de taxi se da cuenta de que el tal John es un tipo bastante peculiar. No diría, ella en ningún momento llega a decir perturbado o algo así, pero desde luego peculiar, porque toda la conversación de John, hay que tener en cuenta que lógicamente, acabando la noche y ya saliendo de una sala de fiestas, una sala de baile, el estado de embriaguez de las tres personas que van en el taxi, Helen, Jean y el tal John, pues posiblemente no hizo apreciar
unos a otros, si había algún carácter un tanto más, efectivamente, como decía yo antes, perturbado, más fuera de lo normal. Y posiblemente también se podría achacar precisamente a esto, a la bebida, a que la noche había sido larga. Pero no dejaba de ser curioso, y Jean así lo recuerda, que la conversación de John en todo momento versaba sobre el Viejo Testamento. No solo citas, sino incluso una vez que lanzaba una cita al Viejo Testamento la explicaba, hablaba, dicen que uno de sus personajes favoritos era Moisés, hablaba también mucho del adulterio, condenándolo, incluso parece que en algún momento dado se llegó incluso a enfadar diciendo que Barrowland era una sala de perdición, que las mujeres que eran madres o que estaban casadas y que iban allí debían de ser castigadas. Lógicamente, una conversación un tanto peculiar para ir de vuelta a casa en un taxi con dos mujeres. La descripción que se da de este individuo, de este tal John, la descripción que da Jean días después a la policía, vuelve a coincidir con la descripción que parece que se había dado cuando aconteció el asesinato de la anterior víctima, de Jemima McDonald. Es un tipo alto, de muy buen aspecto, con el pelo castaño oscuro, incluso podría llegar a ser rojizo. Vestía un traje muy caro, incluso Jim parece ser que se acordaba incluso de la propia marca del traje. Y según algunos comentarios, parece ser que él decía que residía o que era muy habitual del barrio de Joker, que también está muy cerca de donde las dos hermanas vivían, en Scottstown y en Nicewood. Y bueno, pues una de las primeras investigaciones se lanzó sobre Joker, pero parece ser que finalmente luego esto era algo que él había dicho, pero que no estaba claro si había acontecido. Bien, investigaciones posteriores demuestran que la primera que se bajó del taxi fue efectivamente Jean, y después en el taxi continuaron Helen y el tal John. No iba mucho más allá, iba tan solo... la distancia que hay de Nicewood a Scottstown no es muy lejana. Allí es de donde se supone, en Scottstown, que es donde se bajó Jean, y parece ser que John también. Y es que las investigaciones policiales parece ser que siguen a un individuo con esta descripción que en un momento dado toma un autobús en torno a esta zona de Scottstown, y que finalmente parece ser que se le pierde la pista a las últimas personas que lo ven es en el ferry que cruza el río Clyde en dirección a la parte sur de la ciudad. Esto nos podría hacer indicar que la historia de que efectivamente él vivía en Joker pues no era cierta, y que simplemente era una treta para llegar hasta allí a solas con Helen. Bien, día siguiente, y en el jardín trasero de un bloque de apartamentos en esta zona de Scottstown, aparece el cadáver de Helen Paddock, medio desnuda y nuevamente golpeada, violada y nuevamente, insisto, estrangulada con una media. Lo mismo que una escena muy similar a la a donde se encontró el cadáver de Jemima McDonald. En este caso, al parecer, sí que no estaba completamente vestida, sino que aparecía solamente con unas cuantas prendas. Reuniendo toda la información de los tres casos, acontece que finalmente se da la información al público, una información que la policía había guardado para sí mismos, y que finalmente es lo que hace que conecten los tres asesinatos, aparte de la historia ya consabida de que todas las víctimas habían salido de la sala de Barrowland. Todas las víctimas, en el momento de su asesinato, ese mismo día estaban menstruando, tenían la menstruación, y parece ser que uno de los detalles es que en todas las escenas del crimen aparece una compresa o tampón junto al cuerpo. La policía parece ser que, lo que medianamente adivinó es que el individuo pretendía tener sexo con ellas, y la excusa que ellas ponían era esta de la menstruación, y que aquello pues finalmente era una especie de pista que se daba a la policía para decir: miren, he hecho esto por esta razón. Pero esto es algo que la policía intentó atar cabos y dar una explicación a esto.
No sabemos si en realidad esta era la causa y posiblemente pues no la fuera. Posiblemente el tal Bible John, dentro de su perturbación, tuviera otras muchas causas en la cabeza, como aquellas frases que, si recordáis, comentaba, de que él decía que todas las mujeres que iban a Barrowland, si eran madres o si estaban casadas, pues eran pecadoras y debían de ser castigadas. Bien, la investigación, ya con los 3 asesinatos, la investigación fue realmente espectacular. Se hicieron retratos robot realmente muy acertados, parece ser, muy cercanos a lo que incluso había una testigo, insistimos, la hermana de Helen Jean, que había dejado el taxi poco antes de que su hermana fuera asesinada. Había compartido taxi, había compartido noche con este individuo, con este tal John, que desde luego esto era lo único que se sabía de él, este nombre de pila, John. Retratos robots, parece ser que efectivamente muy acertados, según la propia Jean comenta, y la investigación comienza a extenderse a lo largo de los meses e incluso de los años. Más de 100 detectives se despliegan intentando buscar información por toda la ciudad de Glasgow, por toda Escocia, e incluso poco a poco comienza una búsqueda internacional, pensando que el hombre pudiera haber salido del país, pudiera estar en cualquier otro lugar. Hay conexión con las policías de toda Europa, de Oriente Medio, de varios países asiáticos. Comienza una búsqueda internacional. Se interrogan a más de 50.000 testigos medianamente relevantes que podían tener algún tipo de información, alguna pista. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues la conclusión fue que Bible John, el hombre de los pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, este extraño asesino en serie, nunca fue encontrado. O quizás sí. Y es que ahora os voy a contar la historia de un individuo al que en el año 2007 se le comienza a relacionar con Bible John. Y parece ser que cuanto más se investiga a este individuo, lógicamente ya no era aquel joven bien parecido en sus últimos 20, ya era un señor con edad pues bastante más avanzada. Estamos hablando del año 2007, prácticamente 40 años después de los sucesos de estos 3 asesinatos que os he contado. Bueno, pues aparece un individuo que, por varias pistas que la policía comienza a recopilar, podría encajar bastante en el perfil de Bible John. Y bueno, y cuanto más se investiga, pues parece que más coincide con el perfil, aunque, como veréis luego, pues hay un par de asuntos que no dejan la cosa del todo clara. Este individuo se llama Peter Tobin. Peter Tobin es encarcelado en 2007 debido a una agresión sexual y posterior asesinato que comete el año anterior, en 2006, de una joven estudiante polaca, Angelika Kluk. La estudiante es golpeada, violada y finalmente acuchillada por Peter Tobin. Aquí el único problema es que, aunque el modus operandi se puede parecer bastante, pues el método de asesinato, el método de muerte, no es el estrangulamiento, como en estas 3 víctimas de finales de los años 60, sino el acuchillamiento. Con lo cual, en un principio, pues no se le presta demasiada atención a Peter Tobin. Es simplemente pues una violación y asesinato más. Es cierto que causa un cierto revuelo. Estamos ya en el año 2007, 2006, cuando se comete realmente en Glasgow, y el hecho de que sea una joven estudiante, además extranjera, polaca, pues causa más, si cabe, indignación incluso internacional. Bien, siguiendo un poco la historia de este Peter Tobin, resulta que este individuo conoció a su primera esposa en el año 1969, a finales de 1969, un poquito después de los asesinatos de Bible John, y curiosamente conoció a su esposa en una sala de baile de Glasgow, en una sala de baile que ya os podéis imaginar cuál es, en Barrowland,
efectivamente. Peter Tobin vivía en un barrio no muy lejano, también en el este de Glasgow, en Shettleston. Y bueno, parece ser que era un asiduo a esta sala, a Barrowland. Lo interesante es que después de conocer a su esposa y casarse, ¿no?, en esta época, pues a finales de este mismo año 1969 se muda a Inglaterra. Es interesante esta coincidencia, y es que los asesinatos en Glasgow cesan justo en este momento en el que este individuo, Peter Tobin, se marcha de Glasgow, se muda a vivir al sur de Inglaterra, concretamente a Brighton. Bien, esto puede ser una coincidencia, todo, incluso que conociera a su esposa en aquella época en Barrowland. Pero la cuestión es que Peter Tobin comienza a hablar también una vez que, cuando llega a su juicio en la cárcel, parece ser que confiesa que en 1991, unos cuantos años antes de este último asesinato de la estudiante polaca, también había asesinado a 2 chicas adolescentes en Kent, en Inglaterra. Otro caso que había quedado resuelto, no resuelto por resolver, con lo cual, se empiezan a juntar aquí asesinatos por parte de este Peter Tobin. Parece ser que no solamente fue un acto de lujuria pasajera y locura pasajera el asesinato de Angelica Cluck, sino que el tipo parece ser que ya le venía de antes el ser un experto en esto. Lo interesante es que cuando uno empieza a investigar, o cuando se empiezan a hacer investigaciones, el retrato robot que se había realizado en la época, a finales de los años 60, principios de los 70, de Bible John, coincide con las fotos de joven de los años 60, coincide bastante con las fotos de Peter Tobin, de un joven Peter Tobin que en aquella época pues estaba en sus últimos 20. Peter Tobin, además, es un individuo que, después de hablar con sus 3 exmujeres, se había casado 3 veces, todas ellas le acusaron de ser violento, de golpearlas, incluso de violarlas en alguna ocasión, y todas ellas coinciden en que Peter Tobin se mostraba especialmente violento en las épocas en que ellas estaban menstruando, por el hecho de que se sentía molesto a la hora de tener sexo con ellas durante la menstruación. Por otro lado, Tobin se declaraba a sí mismo como un ferviente católico. Incluso sus mujeres, sus exmujeres, decían que la cosa iba más allá, que realmente era un auténtico fanático religioso, que le gustaba constantemente referirse a la Biblia. Empiezan a cuadrar muchas piezas. Por último, parece ser que Peter Tobin no siempre había sido Peter Tobin. Y es que durante muchísimo tiempo, su nombre original era Peter Tobin, efectivamente, pero durante muchísimo tiempo había utilizado, tanto en los trabajos como muchas veces se acudía a algún tipo de reunión, etc., había utilizado un alias. Y su alias era, ya os podéis imaginar, John Semple. Así que tenemos que Peter Tobin es un individuo que encaja perfectamente en la descripción, ya no solo física, que esto puede ser medianamente coincidente, las fotos de finales de los 60 se parezcan a un retrato robot de la época, sino que el carácter de este individuo era el mismo que se describía en Bible John, y por otro lado era un tipo que ya había confesado 3 asesinatos, que no son aquellos de los años 60, sino los cometidos en el 91 y en 2007. Bien, comienza a partir de aquí una operación por parte de la policía, una operación que se llama la Operación Anagrama, y que básicamente consiste en seguir el rastro de Peter Tobin desde los años 60 hasta esa época, hasta finales de los 2007, la época en que está encarcelado, para ver si ha habido más víctimas, porque este individuo sí que parece realmente encaja perfectamente en los parámetros de un auténtico asesino en serie. Y aquí aparecen 2 mujeres más que identifican a este tipo con las fotos de época, lógicamente,
como el personaje que las había agredido en torno a, o después de haberlas conocido en una sala de baile, que ya os podéis imaginar nuevamente cuál es, en Barrowland. Una mujer agredida a principios de 1968, la época, curiosamente, en torno a que se encontró el primer cuerpo, el primer asesinato, al de Patty Docker. A principios del 68, pues parece ser que hubo otra mujer que también salió con él de Barrowland, pero en esta ocasión ella pudo escapar y ni siquiera denunció, ya que no fue finalmente asesinada, pero y parece ser que la agresión no se llegó a consumar, pero sí que fue golpeada y bueno, incluso perseguida. Y después, efectivamente, aparece otra mujer que en un momento dado, en 1968, curiosamente, entre el primer asesinato, el de Patty Docker, y ya los cometidos en el 69, en esa época que parecía que había un vacío de actividad por parte del psicópata, pues aquí aparece una mujer que dice que fue violada en esa época, después de conocer a este individuo, Peter Tobin, según las fotos de época, después de haberle conocido en Barrowland. Con lo cual, el rastro de Peter Tobin, sin llegar a encajar del todo, porque él no confiesa otros asesinatos, pero no estos, entre el año 68 y 69, parece que todas las piezas se encajan y se van sumando cada vez más mujeres agredidas, aunque no finalmente asesinadas. Y finalmente, ¿por qué no se concluye que Peter Tobin es Bible John? Pues bien, se intentó hacer una prueba de ADN, o se pretendía hacer, exhumando los cadáveres de las dos asesinadas y violadas de aquella época, para ver si se encontraban restos de semen todavía, y poder hacer una comparativa de ADN con Peter Tobin. El problema es que parece ser que las muestras que se iban a encontrar después de tantos años enterradas, lógicamente ya en los ataúdes, descomposición, bueno, posiblemente las muestras ya no fueran de gran valor si se encontraba algo, quizás estuvieran muy deterioradas, con lo cual se dijo que a riesgo de no encontrar nada o que dieran resultados equívocos, pues no se iba a hacer finalmente este análisis de ADN. De todas maneras, Peter Tobin había sido condenado ya por estos 3 asesinatos que había confesado, y bueno, el objetivo quizás sería saber quién era Bible John, pero a Peter Tobin tampoco, no le iba a caer ya mucho más, porque seguramente de la cárcel ya no saldría con todo lo que ya llevaba encima. Y a esto se va a añadir otro problema o quizá declaración para ahondar aún más en la duda si realmente Peter Tobin era Bible John o no lo era. Y es que recordemos que había una testigo muy directa, que era la hermana de Helen Paddock, que era Jean, que es la que comenta que, bueno, aquel hombre era un tipo que estaba obsesionado con el Viejo Testamento, con Moisés, con el adulterio. Y Jean, cuando ve las fotos de época de Peter Tobin, y cuando ve incluso las fotos más actuales, bueno, ella está absolutamente segura y convencida de que Peter Tobin no era Bible John, aquel John que asesinó a su hermana y que ella conoció de primera mano. Lo peor de todo esto es que la principal testigo, que era esta Jean, falleció hace unos años, a la edad de 74 años, con lo cual posteriores investigaciones pues ya no podrán contar con su testimonio. Y parece ser que tampoco se quiere, quizá por lo que os comentaba antes, Peter Tobin está en la cárcel con 3 condenas por asesinato, violación. Se le podrían añadir desde luego muchos más cargos, pero es muy difícil que, además siendo un hombre ya de bastante edad, que pudiera salir, con lo cual en un momento dado aquí es donde se cierra la investigación. Y aquí lo interesante realmente era saber si Peter Tobin realmente era o no era Bible John, porque a pesar de todas estas coincidencias, la duda continúa en el aire. Uno de los asesinos en serie más sanguinarios, extravagantes y bueno, que en un momento dado atemorizó a toda Escocia. Pues este curioso
asesino glasgowita, Bible John, seguirá ahí, un poco en la incógnita. Finalmente se atrapó a Bible John, era Peter Tobin, era algún otro personaje que fue atrapado. ¿Por qué los asesinatos pararon en aquel momento, justo cuando Peter Tobin se mudó a Inglaterra? Y parece ser que continuaron en Inglaterra. En fin, desde luego difícil de desentrañar a estas alturas, pero os quería dejar esta historia del primer asesino en serie que traigo hasta aquí, hasta Planeta Cero. Supongo que, bueno, si os ha gustado este podcast, haremos algunos más. Así que, bueno, pues ya sabéis, dejadnos en los comentarios vuestras reflexiones al respecto. Y, bueno, lo único que os puedo decir es que espero que os haya gustado el podcast de hoy y me despido hasta uno próximo. Hasta pronto. Bye.